costo. La moneda nacional cotiza en 11 bolivianos con 77 centavos por dólar americano. Entre tanto, el vicepresidente del Estado, Edman Lara, cuestiona las cifras de inflación presentadas por el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, y pide contrastarlas con la realidad de las familias bolivianas. Salgan pues al mercado, les dijo. Visiten en sus viajes los comercios para que conozcan la realidad económica del país. Escuché con mucha atención al ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinosa, decirle al país que la inflación de julio bajó 4,9%, que ya no estamos en un 21% y que la inflación no baja por casualidad. Respeto sus cifras, pero yo vivo en el mismo país que ustedes también viven. Y en este país el kilo de pollo está entre 27 y 29 bolivianos el kilo. Antes costaba entre 17 y 20 bolivianos. Hoy el quintal de harina ha subido su precio. El aceite y la manteca suben cada día su precio. Usted dice que es fruto de la responsabilidad fiscal. Yo le digo a usted que es fruto del abandono y de su mala gestión. Es muy fácil hablar de tendencias desde una oficina con aire acondicionado. Me indigna que use un porcentaje para tapar el hambre de la gente. Nos indigna que se aplauda una estabilización gradual mientras el pueblo hace fila por combustible. Señor ministro, la economía no es pues un Excel. La economía es la olla, es el surtidor, es el pasaje, es el plato de comida y hoy esa olla está más cara. Ese surtidor está más vacío. Salga pues al mercado. Visite en sus viajes los comercios para que conozca nuestra realidad, que es tan lejana a los números que usted defiende. No voy a callar cuando al pueblo le dicen que estamos bien mientras no le alcanza el dinero para comprar sus alimentos. Estamos aquí para decir la verdad, aunque sea dura. Y la verdad es que no estamos bien. Y el político y empresario Samuel Doria Medina se refirió a este tema y lo hizo a través de su cuenta oficial de X. El Banco Central quiere controlar la inflación por medio de la reducción de la liquidez de la economía. Por eso puso un techo a la masa monetaria que este año debe ser la misma del 2025. También informa que ha retirado 10.000 millones de bolivianos el primer semestre vendiendo letras y ha subido los encajes bancarios para secar a los mercados. Con esto espera contener la inflación. La teoría es que si hay menos liquidez, la gente compra menos dólares y el precio de estos, que es un indicador clave de la economía, no aumenta. Menos liquidez también significa menos demanda de productos y entonces una menor presión sobre los precios. Esta es la teoría. Cuando eso ocurre, el argumento oficial de que la inflación ya no depende del tipo de cambio se cae por su peso. Los precios suben igualmente. Por otra parte, reducir la liquidez es recesivo, inhibe la actividad económica. Esto es complicado en un país que ya sufre esta inflación, aumento de precios por recesión, lo que también se debe a la falta de dólares. Por eso, las medidas deben ser integrales y estar planteadas dentro de una perspectiva temporal. Necesitamos más reservas de divisa y cuando se enfríe lo suficiente el índice de precios, necesitaremos políticas contracíclicas, es decir, que impulsen la actividad económica.
diputada por Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, califica las declaraciones del político y empresario Samuel Doria Medina como desestabilizadoras. Sin embargo, no nos olvidemos que el señor Doria Medina ha sido partícipe de este gobierno por el lapso entre 8 y 9 meses, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si eso suena como autocrítica o como un desconocimiento de responsabilidades. Porque si yo soy parte de un gobierno y no ayudo a este gobierno a reestructurar la economía, a reestructurar el proyecto país, a generar confiabilidad, a generar políticas internas, monetarias y económicas que vaya en pro del ciudadano, entonces o desconozco mi responsabilidad o qué está pasando acá, ¿no? Entonces me parece que es una crítica un poco zafada de los cabellos, no por el diagnóstico. Tampoco sé si estamos en una recesión inicial, no tengo idea. Lo que sí sé es que claramente esta crisis económica está golpeando y hay que prepararse. Hay que poner un plan de contingencia, ¿sí? Pero eso de generar zozobra social, cuando habiendo estado en el gobierno no se ha generado ni productividad, ni respuestas, ni proyección de Estado, me parece una continua irresponsabilidad del señor Doria Medina. Imagino que desestabilizar, imagino que generar algún tipo de legitimidad fuera del gobierno, pero la legitimidad uno lo consigue siendo claro, siendo sincero, siendo transparente y teniendo autocrítica. Porque si voy a golpear a mi ex aliado, cuando yo he sido parte de los errores que mi ex aliado ha generado en la población, no se ve bien. Y el ex candidato a la gobernación de Santa Cruz, Chi Yun-chung, asegura que el Banco Central de Bolivia retuvo 15.000 millones de bolivianos para evitar una inflación, argumentando que dicha retención no dará solución a la actual inflación. Considera que como 15.000 millones de bolivianos lo han retenido del Banco Central con la finalidad de que haya menos circulante en el país, pero no está dando la solución al problema real. Eso no significa que mejore el valor de los bolivianos, sino es que tiene que entrar más cantidad de divisa en dólares, dinero extranjero, que Bolivia importamos los productos internacionales. Por esa razón es importante de que fomente a la producción, ¿ya? A las empresas nacionales, empresas privadas, inversiones internacionales, y sabemos de que el problema de la minería, eso hay que activarlo económicamente, que con eso lo puede dar una cobertura más de 50% de la necesidad nacional. Eso va a producir de que la gente ya no va a utilizar boliviano. Antes por lo menos usaba boliviano para que empiece a girar la economía, entonces hasta eso lo están cohibiendo, ¿no? O sea, si le retiene un poquito, digamos, puede ser, pero una gran cantidad, eso sí, le puede afectar hasta los propios usuarios internos, o sea, los propios consumidores internos ya no va a utilizar el boliviano porque con esa estipulación incluso ya no invierte en dólares. ¿En qué va a terminar todo esto? Palabra concreta. Está diciendo que utilice dólares, ya no utilice boliviano. En eso va a terminar. Judy Sanguino asegura que Bolivia atraviesa una situación de estanflación caracterizada por el estancamiento de la economía y el incremento de los precios, explicando que el gobierno central busca contener la inflación intentando controlar la cantidad de dinero en circulación. Primero hay que entender que la economía tiene dos características que están influyendo fuertemente aquí, que es conocido como un proceso de estanflación. Hay un estancamiento de la economía con inflación. Y entonces el gobierno toma la decisión de controlar la inflación a través de la cantidad de dinero que hay en la economía, y eso lo hace a través del Banco Central.
tratando de controlar que la familia o la población tenga menos dinero en su bolsillo para que exista una menor demanda, y esto provoca una caída del precio precisamente de los productos. Pero estamos viendo que en el mercado todavía eso no se está viendo. Cuando se aumenta el encaje legal significa que los bancos van a tener que retener más dinero en sus bóvedas o en la bóveda del Banco Central para que tengan menor disponibilidad. Aquí hay un peligro. Como tenemos una estanflación, quiere decir una recesión, es muy probable que provoque una mayor caída de la producción, y esto sí es peor. ¿Por qué? Porque esto genera menor producción, menor empleo, y eso significa menor dinero o ingreso en la familia. Y esto, como le digo, cada vez que queremos frenar la inflación, estamos también perjudicando a la producción. Entonces, esto es un problema muy grave que está enfrentando el gobierno. Por lo tanto, tienen que necesariamente aplicarse medidas de forma integral, tanto para controlar la inflación, pero también para poder fomentar la producción. Cambiamos de tema porque el expresidente Evo Morales anuncia un ampliado nacional para el próximo 26 de septiembre en Laucaeñe, afirmando que continuará trabajando para ampliar su militancia. Asimismo, informó que una comisión nacional hará seguimiento a la nueva sigla del verdadero instrumento político que representa al movimiento popular. El instrumento político sigue siendo el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Hay mucha expectativa, pero también la forma de cómo proscribir a nuestro instrumento político, cómo nos quitaron la sigla prestada, tanto en la nacional como también las subnacionales. Si hay una comisión nacional que va a estar a cargo del seguimiento sobre una nueva sigla para el verdadero instrumento político que representa al movimiento popular a la cabeza del movimiento indígena. Hermanas y hermanos que me escuchan dentro de Bolivia o fuera de Bolivia, un sano debate para ampliar nuestra militancia, y va a continuar esta revolución, quieran o no quieran. Hagan lo que hagan. Entonces, este pedido de unidad, compañeras y compañeros, no es un solo pedido de Evo, sino un debate dirigentes departamentales, nacionales, de algunos sectores sociales, y este movimiento va a seguir. Y por eso, con anticipación, hemos decidido convocar un ampliado nacional el día 26 de septiembre acá en Laucaeñe. Como siempre, delegaciones por municipio, por sectores sociales, a veces se vienen con sus conjuntos autóctonos. Esa es nuestra historia, esa es nuestra lucha. Y ante el anuncio de un ampliado nacional para este 26 de septiembre por parte del expresidente Evo Morales, el vicepresidente del Estado, Edman Lara, deja en manos del Tribunal Supremo Electoral un posible referéndum en torno a la habilitación de Evo Morales. Expresarse libremente, ¿no? Para ser candidato hay que cumplir requisitos. Será el Tribunal Electoral quien defina eso, yo no voy a poder definir. Todo aquel que quiera postularse como candidato tiene que cumplir ciertos requisitos, y si los cumple, pues el Tribunal Electoral es quien te habilita o te inhabilita. Eso, bueno, yo creo que él está haciendo una apreciación personal, la respeto, pero si él plantea un referéndum, es el pueblo el que tiene que definir, no estamos hablando de referéndum. Y cuando tú hablas de referéndum, significa que la gente tiene que ir a emitir su voto para ver si está de acuerdo o no. Y si la mayoría gana, pues se respeta la voluntad popular. ¿Qué más te puedo decir?
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Loco Chamanidis, indicó que la población boliviana espera que la policía ejecute la orden de aprehensión que existe contra el expresidente Evo Morales, calificándolo de delincuente. Terminando el estado de excepción. Bueno, esperemos que la policía vaya y lo visite, ¿no? Eso es lo que queremos, que una vez por todas se cumplan la orden de aprehensión y se acabe que este delincuente siga haciendo lo que le da la gana. Todavía le ha puesto fecha para decirle y ya amenazando de cuándo se acaba el estado de excepción. Entonces, si se acaba o no en esa fecha no importa. Aquí lo que importa es que este delincuente debe ser llevado ante la autoridad pertinente. Y la senadora por APB Sumate, Claudia Mallón, califica a Evo Morales como un peligro para la democracia, cuestionando su permanencia en el trópico cochabambino. Se burla de la justicia, dijo, y goza de privilegios. Evo Morales es un peligro, se burla de la justicia, goza de privilegios, por lo tanto, la DEA debe llegar a Bolivia para desmantelar todas esas redes de delincuentes que están en Bolivia y que se refugian también en el Chapare. Ahora, su objetivo final de Evo Pueblo ayer no creo que es poder candidatear a Evo Morales. Bueno, ustedes pueden ver claramente, ¿no? Evo Morales le impide la constitución política del Estado que él mismo aprobó, que fue hecha a su medida. Él no puede ser más candidato. Peor aún en estas condiciones, cuando es un prófugo de la justicia, él debe dar la cara. Sin embargo, es un cobarde que se burla de todos los bolivianos y que se refugia en el trópico cochabambino, que hoy por hoy se ha convertido también en tierra de cárteles como el PCC. Y la senadora por Libre, Katia Quiroga, dijo que Evo Morales continúa con su angurria de poder pese a que ya estuvo en el gobierno por 3 gestiones, cuando la Constitución Política del Estado solo permite 2. Evo Morales sigue con su angurria de volver al poder. Él ya estuvo a la fuerza 3 gestiones, solo la Constitución permite 2 gestiones y bueno, en un país democrático, si uno cumple la ley puede tener un partido político siempre y cuando cumpla. Lo que no puede hacer es lo que hace este señor, campearse por Bolivia, campearse por el Chapare cuando tiene orden de aprehensión, que todos los bolivianos nos preguntamos qué pasa con esa orden de aprehensión. Hay bolivianos de primera, bolivianos de segunda. Él debería ir a rendir cuenta al país por estos delitos que lo han denunciado, que es el tema de menores. Ninguna persona adulta puede estar con menores. Entonces, lo que tiene que hacer Evo Morales es presentarse a la justicia y si es culpable, bueno, pagar por todos los delitos que ha cometido en Bolivia. Permítanos una pausa y cuando retornemos, el alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, propone crear un fondo para mejorar las condiciones de los equipos de emergencia de los bomberos. Cuando